Muy buenas tardes, familia liberacionista. Esperando que todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, en esta época difícil de confinamiento, de cuarentena. El Instituto de Capacitación Rodrigo Facio, con instrucciones del Comité Ejecutivo y del Directorio Nacional, les trae un mensaje de los líderes del partido y queremos que ustedes estén bien informados de lo que el partido está haciendo. Les agradecemos la atención y con ustedes el mensaje del presidente, el secretario general, la jefe de fracción y el presidente de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Hola, soy Carlos Ricardo Benavides, diputado liberacionista y presidente de la Asamblea Legislativa. Quiero agradecer al Instituto de Capacitación Rodrigo Facio de nuestro partido por abrirnos este espacio y por tener la iniciativa para poder informar a la población sobre lo que estamos haciendo desde la Asamblea, cómo estamos contribuyendo a dirigir el primer poder de la República y cuál es la participación de nosotros los liberacionistas dentro de ese Parlamento. Lo primero que tengo que decir es que en medio de esta emergencia lo que hicimos fue hacerle una reforma a nuestro reglamento de la Asamblea para permitir que las y los diputados podamos sesionar fuera de la Asamblea, que lo podamos hacer en cualquier espacio en donde tengamos mejores condiciones sanitarias, mejores condiciones de salud, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, para que el Congreso no se detenga y que las leyes que tienen que aprobarse en medio de esta emergencia puedan hacerse de manera oportuna. Hemos escogido una serie de proyectos de ley para convertirlos en leyes de la República que realmente creemos que urgen. Todavía faltan varios. Dentro de los que hemos aprobado en estas semanas están los 8 siguientes proyectos de los que les quiero hablar. Primero, la ley con respecto a las pensiones. Hemos aprobado una ley para trasladar el ahorro que generamos por el no pago de pensiones de lujo, el recorte de pensiones de lujo que hicimos hace unos meses, se va a trasladar en favor de las pensiones del régimen no contributivo de la Caja. Aproximadamente 12.000 millones este año y lo mismo en los próximos años que se generará ese ahorro para poder proteger a las personas más débiles, adultos mayores en pobreza. Más y más adultos mayores podrán tener un respaldo económico todos los meses gracias a esa ley de pensiones que acabamos de aprobar. Además, hemos aprobado el proyecto de ley de alivio fiscal. Esto viene a permitir que las empresas durante esta época de sequía económica, esta época de gran dificultad, puedan posponer el pago de algunos de sus impuestos y hacerlo hasta final de año, con la posibilidad, o más bien con el interés de que estas empresas tengan un colchón que les permita seguir llevando adelante sus actividades empresariales y especialmente que le hagan frente a los pagos más importantes de las empresas, como son justamente pagar el salario justo de las trabajadoras y de los trabajadores. También hemos aprobado la ley de datáfonos que veníamos trabajando en la Asamblea desde hace ya muchos meses para permitir que los comercios paguen una comisión más justa a los bancos operadores del sistema financiero que les dan el servicio de datáfonos en el pago de tarjetas. Eso le va a permitir a todas las empresas y especialmente al comercio pequeño, mediano y grande tener más flujo de efectivo, mayor liquidez para llevar a cabo sus operaciones económicas. También hemos aprobado la ley de reducción de las jornadas laborales. Eso lo que permite es que en las empresas, en lugar de despedir a los trabajadores o de cerrar la empresa y suspender las actividades y con ello el contrato de las trabajadoras y trabajadores, puedan reducir las jornadas. De manera que, si bien se les paga por media jornada o por menos de ello, las trabajadoras y trabajadores no resulten despedidos en medio de esta crisis sanitaria. También hemos aprobado un proyecto muy importante que es un préstamo de $500 millones con la Corporación Andina de Fomento para que se pueda dedicar a la atención de la emergencia, especialmente al respaldo de las y los trabajadores que fueron despedidos o que sus contratos
fueron suspendidos y no están recibiendo dinero, para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que vuelvan a tener mecanismos y revivan después de estar inmersos en estas enormes dificultades. Son 500 millones de dólares que ahora el gobierno tiene que enviar el presupuesto extraordinario para que lo aprobemos las y los diputados. Al día de hoy no se ha presentado por parte del gobierno. Esa es la plata que se va a dedicar a eso, a ayudas sociales y también a la compra de todos los implementos que se requieran adicionalmente al dinero que ya maneja la caja. También hemos aprobado una reforma a la ley de tránsito para imponer nuevas multas a las personas que no quieren hacer caso a la restricción vehicular sanitaria y se les ocurre salir a la hora que les dé la gana y como quieran. Bueno, vamos a tener entonces ahora 3 sanciones que ya están corriendo: una multa de 107,000 colones, una reducción de 6 puntos en la licencia del conductor y además el retiro de las placas de esas personas que no hacen caso y siguen conduciendo sus vehículos aún en contra de la restricción vehicular sanitaria. La otra reforma que hemos hecho, la otra nueva ley, es justamente una reforma a la ley de salud para que se pueda sancionar con multas mucho más altas a las empresas o a las personas que no hacen caso de las medidas sanitarias, incluso personas enfermas o contagiadas que no presentan enfermedad y no requieren ir al hospital, pero que ya están contagiadas, que se les ordena quedarse en la casa y no quieren hacer caso y salen con la posibilidad de contagiar a otras personas. En estos casos hemos establecido multas que van desde los 450,000 colones hasta los 2,200,000 colones. Y finalmente, una de las reformas más importantes ha sido la reforma para que se pueda utilizar el fondo de capitalización laboral de cada uno de los trabajadores y trabajadoras a los que se les ha reducido la jornada laboral, a los que se les ha suspendido el contrato de trabajo o que han sido despedidos. A partir de la aprobación de esa ley, que fue el viernes pasado, y ya es ley de la República porque fue publicada esa misma noche esa ley, las y los trabajadores en esas condiciones pueden acudir a sus operadoras de pensión, quienes tendrán 15 días hábiles para resolverles y pagarles. Esto va a significar que en la calle pronto va a estar un conjunto de trabajadores y trabajadoras con ese auxilio en la bolsa, y eso probablemente signifique alrededor de 180, 190,000 millones de colones que van a pagar las operadoras en este contexto de dificultad. Las y los diputados de Liberación Nacional, pero en conjunto con las diputadas y diputados de todos los partidos políticos, trabajando también sobre aspectos técnicos que el Poder Ejecutivo y las instituciones nos han ido brindando, estamos construyendo la mejor protección que está a nuestro alcance para los y las costarricenses. Estamos trabajando de manera ardua, en reuniones de trabajo, en algunos casos presenciales, en la mayor parte de los casos en reuniones virtuales, en donde hemos tenido incluso algunas que exceden las 3 o las 4 horas, una seguida después de otra, escuchando los criterios para que las leyes nuevas no sean, por caso de la emergencia, simples ocurrencias, sino más bien leyes debidamente fundamentadas. Conocemos nuestra responsabilidad, la estamos aplicando a la par de una gran cantidad de funcionarios y de funcionarias de la Asamblea que nos están apoyando en esto. Queremos honrar el legado liberacionista de trabajar por el bienestar del mayor número de personas, especialmente por los más pobres, por las personas enfermas, por los adultos mayores, por los niños, por la gente más débil, pero también manteniendo un estado de solidaridad y un estado capaz de sostenerse a sí mismo y de brindar empleo. Es decir, protegiendo a nuestras empresas, a las empresas de todo tamaño, generando producción, viendo también al agro, viendo a la industria, viendo a la tecnología. Queremos proteger a Costa Rica con lo que estamos haciendo hoy, pero ya estamos pensando también en las medidas que vamos a tener que tomar a partir de la recuperación económica que habrá de venir para que Costa Rica sufra lo menos posible y podamos tener más justicia social y más progreso económico.
Los vamos a seguir informando de todo lo que estamos haciendo. Agradezco nuevamente al Instituto Rodrigo Facio. Un saludo para todos. Amigos y amigas, soy Gustavo Viales, diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional. Quiero aprovechar este medio para indicarle a nuestros partidarios y a nuestros simpatizantes que respeten las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y por el Gobierno de la República. El país atraviesa un difícil momento por el tema de la emergencia sanitaria del COVID-19 y también las repercusiones económicas. Nuestros gobiernos locales están activamente trabajando, colaborando con las autoridades nacionales y también cerrando parques, transmitiendo el mensaje a la ciudadanía y ayudando a nivel local para contener el contagio. Nosotros como institución hemos recibido las propuestas de diferente ciudadanía que ha sido objeto de estudio permanente por parte del directorio político de nuestro partido. Hemos elaborado una serie de medidas que le hemos recomendado al Gobierno de la República que pueda acatar para ayudarle a la ciudadanía a poder llevar a cabo todas las medidas pertinentes a nivel de salud y a nivel económico para el bienestar del país en medio de esta emergencia. Como lo hemos hecho siempre a través de la historia, este partido le ha aportado a la ciudadanía ideas y acciones para poder salir adelante aún en sus difíciles momentos. Y esta es una ocasión que nos permite a nosotros también ayudarle a la ciudadanía, ayudarle al país, ayudarle a las autoridades ciertamente a salir adelante, porque esto nos beneficia como nación. Quiero agradecer a aquellas personas que se han preocupado y que han mostrado también interés en colaborar. Los canales del partido están habilitados y estamos deseosos también de compartir con ustedes propuestas para poder implementarlas en medio de esta dura situación. Muchas gracias. Hola, soy Silvia Hernández y quiero agradecer en primera instancia al ICARF por abrir esta oportunidad de poder seguir compartiendo un mensaje, de poder seguir intercambiando ideas. Yo quisiera enfocar mi argumento en 3 elementos. El primero es dar un muy breve contexto de la situación que estamos viviendo como país y a nivel mundial. El segundo elemento tiene que ver con las iniciativas o proyectos de ley que estamos llevando curso en la Asamblea Legislativa, fundamentalmente la labor de la fracción del Partido Liberación Nacional. Y en un tercer plano, unas muy breves conclusiones para una especie de hoja de ruta o por lo menos para discusión que podamos alimentar el día de hoy. Lo cierto del caso es que muy probablemente nos estamos enfrentando a una de las crisis más importantes de nuestra generación. Y yo sumaría que representa un enorme dilema. Cómo armonizar las necesidades de hoy con las posibles repercusiones que tengan a largo plazo las decisiones que tomemos ante esas necesidades de hoy. Yo me atrevo en lo personal a resumir las iniciativas de ley en 2 grandes fases. Uno que tiene que ver con medidas operativas y otro que tiene que ver con medidas de financiamiento. En la fase de medidas operativas, ahí yo pondría todas estas iniciativas o proyectos de ley temporales, propias de la emergencia y que ayudan en una primera instancia, o diría de forma muy puntual, a la contención de la emergencia. ¿A qué me refiero? A endurecer multas, a medidas para poder quitar placas, con el objetivo de que se haga el cumplimiento de la restricción vehicular. Y en la otra fase tiene que ver con todas las medidas de financiamiento. Cómo ayudar a los grupos más vulnerables que se están viendo desprotegidos por esta situación de pandemia o emergencia mundial. Las primeras tienen que ver con medidas para la protección de nuestro sistema de salud. Cómo garantizar que las pruebas, medicamentos y atención estén llegando y se permita mantener esa atención en el tiempo que dure toda esa emergencia. El segundo apartado tiene que ver con medidas de protección de ingresos de las personas. Para aquellas personas que de alguna forma han visto reducidos sus ingresos, por cómo desde la Asamblea Legislativa venimos apoyando una serie de iniciativas
para combatir o para facilitar el que esa disminución de ingresos no se vuelva mucho más desafiante. Es lo que el gobierno ha anunciado, de formar un fondo común para ayudar al mayor volumen de personas que están necesitando a través de una transferencia directa o a través de un subsidio. Ahí la Asamblea Legislativa está apoyando con una serie de proyectos de ley que son empréstitos o préstamos, superávits de algunas instituciones, transferencias de algunas instituciones para crear este fondo y permitir que esos subsidios y transferencias se den. Un tercer apartado de medidas dirigidas a las personas tienen que ver con la protección del empleo. ¿Cómo hacer o evitar a toda costa que las personas pierdan su empleo? Un ejemplo muy claro de esas medidas fueron, por ejemplo, el proyecto de ley de jornadas flexibles. Y el otro grupo de medidas que podríamos llamar otros son medidas que se están contemplando que tiene que ver con la flexibilización o moratoria de pagos por algunos servicios. Igualmente hay un apartado para empresas que tendría que ver con acceso a crédito y flexibilizar algunos pagos temporales de tributos para las empresas. Eso sería, en resumen, las medidas legislativas que se están tomando desde la Asamblea. ¿Qué podría decir muy rápido de estos proyectos de ley? Bueno, primero que por la naturaleza de la crisis, la Asamblea Legislativa está discutiendo estos proyectos de forma muy rápida. ¿Eso qué significa? Que se están aprobando proyectos de ley en días y de la necesidad que está teniendo. ¿Que esto puede generar algún tipo de riesgo? Sí. ¿Que esos riesgos se tienen que minimizar? Desde luego que sí. Por eso la Asamblea Legislativa está tomando acciones, conformando mesas de trabajo técnicas, tratar de minimizar los riesgos que puedan existir. También estamos hablando de que hoy como país nos enmarca una gran confianza en nuestro sistema de salud, y esa confianza ayuda a que también se pueda sostener una de las medidas que son más importantes en este momento y que tiene que ver con el aislamiento social. Yo diría que aquí el tema más importante es decidir en el tema de la salud y en los temas económicos. Y ahí no podemos tener una división. Necesariamente tenemos que conciliar ambas medidas. Cómo atender la salud como primer elemento y cómo ver medidas para atender el tema de la economía, porque muchas fuerzas políticas probablemente están haciendo el mismo trabajo, sí, pero estamos llamados también a poder, desde nuestra estructura partidaria, que tiene experiencia, que tiene capacidad comprobada, el Partido Liberación Nacional al lado de la fracción legislativa, pueden y deben jugar un rol absolutamente vital en medio de esta emergencia, para pensar en ese día después, pero también para pensar en hoy, para conciliar la salud con la economía. No es un tema fácil en el que nos enfrentamos, vamos a encontrar una serie de retrocesos en la región. Y por poner algunos ejemplos, nuestros países vecinos, Nicaragua y Panamá. Nicaragua, que ha demostrado una postura absolutamente irresponsable en el manejo de la crisis, enfrenta a un número muy importante, desafortunadamente, de contagio, de personas enfermas y hasta, lamentablemente, de pérdidas. Igualmente Panamá, y hoy vemos que los niveles de contagio y de pérdidas humanas son mucho más altos que los de nuestro país. Eso nos va a enfrentar como partido político, como fracción legislativa, pero sobre todo como país, a una disyuntiva muy grande. Así que yo sí agradezco enormemente al ICARF como línea de pensamiento que pueda ir construyendo este tipo de debate para ir conciliando esas dos necesidades que hoy tenemos como país, la salud y la economía. Muchas gracias. Los costarricenses nos distinguimos por la solidaridad. Este valor es lugar común en la historia nacional y se caracteriza por nuestra capacidad para compartir y prestar ayuda a los demás sin esperar nada a cambio.
La solidaridad, herencia espiritual, individual y colectiva de nuestra nacionalidad, nos ha permitido a lo largo de la historia protegernos, colaborar mutuamente y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Desde siempre, la solidaridad ha sido factor determinante para ir más allá de la adhesión a una causa o interés grupal. El Pacto de Concordia de hace casi 200 años expresó la idea de unión y mutua ayuda para conseguir un destino diferente. La pandemia provocada por el COVID-19 y su secuela de muertes y destrucción afecta toda la dinámica económica global. Sobrepasa crisis que hemos vivido en el pasado. Hoy, para salvar la vida hay que perder el empleo. Y salvar la vida y el empleo no resulta tarea sencilla de acoger. No es tiempo para la división, es tiempo para la solidaridad, para comprender que tenemos en nuestras raíces históricas elementos sólidos y condiciones indispensables para ordenar con sabiduría las posibles soluciones dentro de la diversidad y complejidad de los problemas que enfrentamos. Liberación Nacional es un movimiento político responsable y hoy colaboramos sin mezquindades en la conducción de los asuntos públicos, con una sola visión de patria frente a la pandemia y sus efectos. Mostremos que Costa Rica es más que un gobierno o un movimiento en específico y pongamos por encima de nuestras diferencias todo lo que nos une para enfrentar la presente situación. Bueno, muchísimas gracias a Silvia, a Carlos Ricardo, a don Guillermo y a Gustavo por esta información que nos han dado. Ahora, a los que quieran pasarse a una sesión en vivo, pueden salir de donde están, volver a entrar al canal y tendremos a los dirigentes del partido contestando sus preguntas en una sesión en vivo. Muchas gracias.